1960 account that changed everything. El 14 de junio de 2023, a las 6:14 de la mañana, vi cómo $6.7 millones desaparecían de la pantalla de mi app bancaria con un solo movimiento. Transferencia internacional completada. Referencia 2364A 8790. Destino: Valtor & Asociados S.T. Pensé que era un error del banco. En realidad me acababa de salvar de su plan, porque alcancé a ver, antes de que me apagaran el teléfono, una etiqueta de evidencia pegada en la bolsa donde lo metieron. FJNL 2023 115 FA. El sabor metálico de la ansiedad me llenó la boca cuando leí, en el correo con copia oculta, la copia del acta notariada con un sello húmedo todavía fresco. El sello decía: Protocolo 2023-611, Notaría 122 de Nuevo León. Y debajo, la firma del abogado que yo creía mi amigo. El mismo con el que mi esposa me dijo que solo estaba revisando unas capitulaciones. Si están escuchando esto y creen que la verdad merece contarse, denle like. Compártanla con esa persona en quien confían y suscríbanse. Necesito que esta historia se escuche, porque de verdad, ustedes pueden salvar a alguien. Me llamo Renato Quiroga, tengo 39 años, y hasta ese día era el dueño de 54 tráileres que cruzaban diario por Colombia y por el puente de Laredo, de Santa Catarina a Texas, y de regreso. Mi empresa, Alzate Logistics, facturó el año pasado 487 millones de pesos, moviendo acero, piezas automotrices y resina. Yo soy el nieto de un hombre callado de Durango, Lázaro Alzate, que en 1960 abrió una cuenta de la que nadie habló en casa porque, según mi abuela, ese dinero es para cuando duela la espalda y no el bolsillo. A mí me dolió todo cuando me enteré de la transferencia. 6.300.000 USD, al tipo de cambio de 17.8 pesos, poco más de 119.2 millones de pesos. Se fueron de la cuenta concentradora que teníamos en BBVA a una firma de abogados, cuyo socio era el amante de mi esposa. Y no se siente como película. La vida real suena a clic de cerradura como un disparo, a cloro barato en la alfombra de la oficina para borrar el rastro de lo que no quieres que huela, y a un sello húmedo marcando en el papel un destino que alguien más decidió por ti. Van a creer que esta historia es sobre dinero. Les juro que no. El dinero es solo la lámpara encendida que te muestra el polvo que llevas años sin barrer. Esto es sobre identidad, sobre quiénes somos cuando nos ponen una mordida en el alma, y sobre cómo un pedazo de papel de 1960 con un folio ridículo te puede recordarte que tú no eres el cheque que te roban ni el acta que te arrebatan. Conocí a Abril, mi esposa, en la fila de una tortería en San Pedro. Ella era contadora fiscalista, siempre con el cabello agarrado y ese gesto de «yo puedo con todo». Nos casamos en 2017, por bienes mancomunados porque, y aquí viene la primera señal que ignoré, cuando le dije que mejor, por separación, se rió. «Ay, Ren, ¿qué te crees, millonario o qué? Además, mi notario de confianza dice que eso es de desconfiados». Su notario de confianza era el papá del abogado con el que años después me traicionaría. Se apellidaba Valtierra, y su notaría, la 62, quedaba en Valle. La primera vez que entré a esa oficina me presentó al hijo, Darío. «Renato, el licenciado nos ve lo de unas capitulaciones, por si un día queremos, ya sabes, poner límites». «Fue broma», dijo ella. Todos reímos, pero ese día me quedó un olor a cloro en la nariz. Luego supe por qué. Estaban limpiando más que pisos. La vida, antes de junio de 2023, era café de olla a las 5:30 de la mañana, en mi casa de Cumbres, pan dulce de la Flor de México de Constitución, y escuchar a mis operadores reportar el crujido de la grava cuando subían las rampas del patio de maniobras. Abril administraba la nómina,
Me impulsó a formalizar todo ante el SAT. Me insistió en contratar a Baltor & Asociados para blindar las operaciones de exportación. Ellos crearon las cuentas espejo en dólares, abrieron un escrow en Laredo, me enseñaron a usar referencias SWIFT. Yo confié. Siempre habíamos estado bloqueando y desbloqueando saldos con la CNBV, haciendo SPAY a diario. El dinero era un río que cruza el país en cables, y uno aprende a oírlo. Hubo micromisterios, ahora lo veo. 1. Una libreta vieja con letras doradas en casa de mi mamá, con el lomo roto y un folio pegado. 1960, 47 ALZ. Yo la guardé en el cajón de mi mesa, sin abrir, porque soy idiota. 2. El clic de una cerradura que no quise reconocer. ¿Qué es ese ruido?, pregunté una noche que Darío pasó a dejarnos unos papeles. Es mi maletín, Ren, no seas paranoico, dijo él. 3. Una noche, abril de 2022, recibí un correo con un PDF escaneado con sello húmedo. Capitulaciones matrimoniales. Protocolo 2019-087. Notaría 62. Me reí porque decía bienes separados a partir de 01/01/2020 y yo juraba que nunca firmamos eso. Me dijeron que era un borrador, que lo ignorara. Lo ignoré. Ese 14 de junio había una venta grande. Vendimos, con un SPV, la división de resinas a un grupo de Houston por $6.7 millones. Lo hicimos todo como debe ser. Contrato con arbitraje en CDMX, escrow en Laredo Trust and Escrow, release condicionado a la certificación de entrega de 5 tráileres en parque en Santa Catarina y a la firma de mi apoderado, que era yo. O eso creí. A las 5:50 AM ya estaba en el patio firmando el checklist de las unidades. Estaba sudando frío, literal, el sudor bajándome por la nuca, porque era el movimiento más grande que yo había hecho. Mi capataz, Toño, me dijo: «Jefe, huele a cloro el contenedor 3. Llévatelo al lavado. No quiero que nos hagan de tos en la aduana». A las 6:14 AM, mi teléfono vibró. Correo. Funds released. Abajo, en copia, estaban 2 nombres: Abril García y Darío Valtierra. Latun, rastro SWIFT, apuntaba a BBVA México y un SPAY inmediato para Baltor & Asociados SC, con concepto honorarios legales por cierre. Llamé. Abril me contestó con voz de oficina. «Ren, relájate. Esto estaba en el contrato». «¿Por qué honorarios por 6.7 millones, Abril? Es un anticipo. Acuérdate del esquema fiscal». Le temblaba la voz. «Pásame al licenciado. Estoy en su oficina, pero está con un cliente. Te llamamos en 15. Esos 15 minutos cambiaron mi vida. Mi correo botó un PDF de Notaría 122. Cesión de derechos sobre SPV con mi firma. Yo no había firmado. Venía con un sello de agua de la notaría, y el margen decía protocolizado 1306-2023, folio 2023, 6 y 11. El clic de la cerradura sonó otra vez en mi cabeza. El sabor metálico subió. En ese instante, un número desconocido me llamó. Soy la gerente de BBVA San Pedro, Itzel Carranza. ¿Necesita que detenga algo? ¿Cómo? Alguien está intentando hacer un retiro en ventanilla de 18 millones. No coincide la biometría. ¿Está usted aquí? No. Necesito su voz para activar el candado. ¡Actívelo! Todo lo que huela a Baltor, a Abril, a sesión, me dijo. Solo porque en su expediente hay una anotación rara. Cuenta 1960 ALCA. No entendí. Le dije que guardo todo en una libreta, que mi abuelo era así. Si tiene eso, trágalo ya. Colgó. Fui a mi casa como loco. Saqué la libreta que había ignorado un año. Era de piel gastada, con letras doradas. Banco de Comercio, libreta de ahorro, 1960. Adentro, un papel cebolla con tinta deslavada. Fideicomiso F 1960 ALZ. Fiduciario Banco de Comercio S.A. Fideicomitente. Lázaro Alzate. Fideicomisario. Primer nieto varón que porte el apellido. Había un diagrama ridículo de trazos a mano y un listado.
Cuenta 00960 ALZ, Caja de Seguridad 23B, Protocolo 1960-47, Notaría 18 de Durango, Registro Público Folio Real 18-04-3-76. No sé describir el sentir. Olor a papel viejo, a humedad, el sello de cera, roto a medias, y esa sensación de que abres la puerta de tu propia casa por primera vez. Una nota al final. Si lees esto, es porque ya te traicionaron. L.A. Me reí. Lloré. Antes de ir al banco, hice lo que me dijo mi abogado. El de verdad, mi amigo de la prepa, el licenciado Hugo de la Cruz. Vete al Ministerio Público. Levanta la denuncia ya. ¿Por qué? Porque sin carpeta de investigación no te abren los candados. Llegué a la Fiscalía de Anticorrupción de Nuevo León a las 7:22. El guardia me apuntó en la libreta. Renato Quiroga. Denuncia por fraude específico. Ya había fila. Pasé con una MP, la agente Fátima. En mis narices se llevaron $6.7 millones, dije en voz baja, como si al decirlo más fuerte fuera más real. Entregué los PDFs, los correos, mis estados, el rastro SWIFT, el acuse de la notaría. Ella llamó a un perito informático. Ing. Salomón, necesitamos congelamiento. Abrió un expediente. FGKNL 2023-100-FA. Me dio un papel con sello húmedo. Medida de protección. Solicitud de inmovilización de cuentas ante CNBV. Mientras tanto, Abril me escribió. No hagas esto. Te estás poniendo en manos equivocadas. La llamé. ¿Equivocadas? Lo hiciste con Darío. Silencio. ¿Desde cuándo, Abril? No respondió. ¿Desde cuándo? Desde 2019, dijo. Cuando te fuiste a Houston una semana, Se quebró. No te vas a alcanzar, me dijo al final. No vas a alcanzar a parar nada. La CNBV me llamó 3 horas después. Soy el perito Lauro Herrera. Ya tenemos la solicitud. Con esto se bloquea todo lo que tenga rastro a Baltorain Asociados, pero solo por 48 horas. Necesitamos munición. Prueba de falsedad de firmas, dictamen grafoscópico, petición al registro público para inmovilizar el SPV. ¿Tiene usted un notario de confianza? Miré la libreta. Creo que sí. La notaría 18 de Durango ya no existía con ese número. El sistema cambió, pero me dijeron en el colegio de notarios que el protocolo 1960-47 lo tenía ahora el notario 3 de Durango, la licenciada Alma Lucio. Le mandé escaneos de la libreta. Eso es oro, dijo. Si su abuelo protocolizó un fideicomiso, y si el fideicomitente previó reversión por fraude, hay forma de desarmar lo que hicieron. Pero necesito la caja de seguridad. ¿Sabe dónde está? Caja 23B. Banco de Comercio ya no existe. Es BBVA. En Durango hay una sucursal que absorbió esa bóveda. Tráigame la orden de la fiscalía y entramos. Volví a BBVA San Pedro con la libreta. Itzel, la gerente, me estaba esperando en una oficina de cristal. El olor a cloro del banco me golpeó otra vez. Sobre la mesa había un sello, una almohadilla. Itzel mojaba el sello, lo levantaba, lo bajaba como si fuera a marcar el destino del planeta. Están bravos del otro lado, me dijo. Movieron 3 ventanillas para intentar cash out. ¿Los detuviste? Por su abuelo, no por usted. ¿Cómo? Su expediente tiene una anotación de 2004 hecha por un auditor jubilado. Beneficiario potencial fideicomiso histórico. No autorizar disposiciones de terceros sin presencia física del titular y libreta original. ¿Quién cree que puso esa nota? Mi abuelo. No, mi papá, dijo ella. Mi papá trabajó 35 años en Banco de Comercio. Se llamaba Abel Carranza. Era amigo de su abuelo. ¿Usted? No le dije nada porque sonaría cursi, pero en mi casa se hablaba de don Lázaro como de un santo. En 1995, cuando tuvo un infarto, vino y dejó esta instrucción. Dijo, algún día van a necesitar tiempo. Yo le estoy comprando ese tiempo. Me pidió la libreta, acarició el lomo, pasó la hoja donde estaba la anotación
Caja de seguridad 23B. Vamos a pedir custodia de esa caja. Pero está en Durango. ¿Puede volar hoy? Sí. Le di las gracias tantas veces que me sentí ridículo. Ella me detuvo con un gesto. Renato, una pregunta. ¿Usted ya sabe qué hay ahí? No. Va a oler a papel viejo y a justicia. A veces huele así. Volé a Durango ese mismo día. En el avión, el sabor metálico no se me iba. Coloqué la libreta encima de mi pecho como chaleco antibalas. Recordé la primera vez que vi a Abril llorar por nosotros. Fue en 2020, cuando se nos quemó una caja seca en La Rumorosa. Yo estaba en Tijuana. Ella me llamó y lloró. ¿Y si cerramos, Ren? No, le dije. El seguro cubre. Esa fue la última vez que le creí sin medir. Esa, y cuando me dijo que el licenciado era una gran persona. En Durango me esperaba la notaria Alma Lucio. Era una mujer de ojos claros y voz firme. No acostumbro a hacer esto tan rápido, dijo, pero su caso me pica. Fuimos a la sucursal de BBVA en el centro histórico. La bóveda olía a cloro y a moho. El guardia abrió una puerta de acero e hizo ese clic que quiebra un día. Un custodio salió con una caja de metal gris. 23B. Tenía un nudo de hilo con cera roja y el sello de Banco de Comercio. Alma se puso unos guantes. ¿Listo? No. Abrimos. Adentro había 3 cosas y algo más. 1. Una libreta del registro público con una escritura. Fideicomiso, F 1960 ALZ. Bienes. Lote 7 Manzana G, Santa Catarina, NL, 1.7 hectáreas. Inscrito 07 en 12 1960. Folio real 18, cuadrotreo, Tasset 6. 2. Un manojo de pagarés tipo old school, que no valían ya monetariamente, pero que listaban arrendamientos de almacenes en ese lote, con firmas de 1971, 1985 y 1993. 3. Un sobre manila con una USB pegada con cinta y una nota. Para mi nieto. No la uses hasta que huelan a cloro tus manos. 4. Una carta a mano, en tinta azul. Renatito, si esto lo estás leyendo es porque alguien se cruzó en tu camino de mala fe. No es sobre el dinero, es sobre que el mundo no se come a los sinceros si los sinceros se organizan. Abrirás la USB con esta clave. 0160 y vas a ir con un notario decente. Si me estás leyendo, ya lo encontraste. Y harás lo que diga el día 7 de la traición. Te quise, L.A. La notaria Almita me miró como si hubiera encontrado oro. Yo temblaba. Ese lote en Santa Catarina hoy debe valer fácil 80 millones de pesos si trae uso industrial, dijo. Y si el fideicomiso es de ese tipo, el fiduciario tiene obligación de defenderlo de cualquier acto de fraude que afecte al beneficiario. ¿Sabe quién es el fiduciario original? Banco de Comercio. Hoy sería BBVA. Se quedó en silencio un segundo. Y no está actualizado. Es bueno. Nadie lo ha tocado. Nadie sabía. Abril no sabía, le dije. No. Pero alguien sospechó. ¿Quién? El mismo que te quiso comer vivo, tu contrincante. Los rapaces huelen los nidos. Llevamos la caja a la notaría, en cadena de custodia supervisada por un actuario de la Fiscalía. Mientras tanto, la CNBV había activado congelamiento de cuentas vinculadas a Baltoran Asociados por orden de la carpeta FGKNL 2023-115 FA. Yo no sabía cuánto tiempo tenía. Tenía 48 horas. Abrí la USB. Adentro, 3 carpetas. 1960, 1979, 1995. En 1960 había escaneos del fideicomiso original con sellos y firmas y el rostro de mi abuelo joven. Y una cláusula que me quebró. Cláusula 9. En caso de fraude, conjura o traición que afecte al fideicomisario por parte de cónyuge, socio o tercero con quien hubiere vínculo de confianza, el fiduciario deberá, previa constancia del Ministerio Público, ejercer sin dilación. A.
Acción de contracautela sobre cuentas bancarias y bienes de presuntos responsables. B. Notificar a Notaría Pública y Registro Público para inmovilizar cualquier cesión sobre bienes del fideicomiso o derivadas del mismo. C. Convocar a sesión extraordinaria del comité, si existiere. D. Poner a disposición del fideicomisario un anticipo de defensa hasta por el 12% del valor actualizado del bien. Y E. Avisar a la persona que el fideicomitente nombró como Águila. ¿Quién demonios es el Águila?, pregunté. Sigue leyendo, dijo Almita. Abrí 1979. Había una carta. A los 7 de agosto de 1979 nombré Águila a Abel Carranza, auditor del banco. Porque es el único que no se deja voltear. Si no estuviera vivo, su hija Itzel sabrá qué hacer. Guardé esto con él. Pide. Renatito, si de veras te duele la espalda, te va a curar ayudar. No uses el dinero del fideicomiso para ti hasta que salves algo que no sea tuyo. El estómago me dio vueltas. Itzel Carranza había sido el candado, el Águila, y mi abuelo había previsto un anticipo del 12% del valor del bien. Si el lote valía 80 millones, el anticipo sería 9.6 millones. Con eso podía contratar al mejor abogado, pagar peritos, forenses, rastrezar de Spey hasta el más oscuro. Pero había algo más. Abrí 1995. Era un video viejo, rescalado. El rostro de mi abuelo, ya canoso. Decía, si me estás viendo, es porque alguien se enseñó colmillos. Te dejo un consejo. No pelees con fierros, usa papeles, y no maldigas al que te traicionó. Si el mundo supiera lo que duele el cloro en las manos de quien rompe, nadie rompería. Vas a ir con un notario, y vas a pedir que se ejecute la cláusula 9. Y vas a prometer salvar el comedor de Don Trino en Santa Catarina antes de tocar un peso. Es mi prueba. Si no lo salvas sin mi lana, no te abro nada. ¿Qué es el comedor de Don Trino?, pregunté. Almita sonrió. Es un comedor que está por la colonia La Fama. Da comida a los operadores que no traen para comer. Se está cayendo. ¿Cómo sabe? Yo soy de Durango, pero mi mamá es de Santa Catarina. Ese comedor es leyenda. De los 3 misterios, uno se cerraba, quién era el Águila. Otro se abría, si podía yo salvar un comedor sin usar ese dinero. Y el tercero serpenteaba. ¿Por qué Abril y Darío supieron moverse como cuchillos? Volví a Monterrey con la caja, con la notaria Alma a mi lado, con un actuario y una patrulla escoltándonos. En el camino, por la carretera a Saltillo, sentí por primera vez esperanza y miedo. El miedo huele a cloro y a goma quemada. Sonó mi teléfono. Era Darío. Renato, te estás metiendo en un lío innecesario, dijo con esa voz modulada de litigante. Yo puedo desactivar la carpeta. Devuélveme el dinero. No es tuyo. Es de la empresa. Tienes que entender cómo operan las cosas arriba. Me dijo arriba, como si me hablara desde un piso que no me corresponde. Arriba hay protocolos, siguió. Tú firmaste. No firmé. Hay firma. Es falsa. ¿Tienes idea de cuántos dictámenes grafoscópicos yo desarmo en un mes? Habla con Abril. No la metas. Ella te metió. Pausa. Te voy a hacer una transferencia de 1.2 millones de dólares y aquí acaba. No. Te dejan sin un peso. No se trataba de un peso nunca, le dije. Ya entendí. Colgué. Al llegar, fuimos directo a la Notaría 18 de Durango, en su despacho en Monterrey, donde estaba por una firma ad hoc, cosa que se hace con suplencia y autorización del colegio, todo dentro de legalidad. Alma redactó un acta. Se ejecuta cláusula 9 de fideicomiso F 1960 MLZ. Pegó con firmeza su sello. Ese sonido de sello mojado sobre papel fue un alivio físico. Con esto, BBVA, como sucesor fiduciario, tiene obligación de 1. Desembolsar el anticipo del 12% para defensa.
2. Emitir oficios al registro público. 3. Notificar al notario. 4. Dar vista al MP. Firmé. Ahora, lo del comedor, me dijo. Yo tenía 48 horas de candados y un encargo moral. Fui a la fama. El comedor de Don Trino olía a aceite viejo y a tortillas calientes. Era un cuarto de lámina con un letrero pintado a mano. Aquí come el que tiene y el que no también. Un señor de sombrero me recibió. Yo soy Trino. Soy el nieto de Lázaro. Se le aguaron los ojos. El señor Lázaro, el que mandó en el 85 una camioneta de jitomates cuando tembló en la ciudad. Su cocina tenía grietas, la estufa mal, los refrigeradores parados. Había filas de operadores con hambre. ¿Cuánto necesita para que esto no se caiga?, pregunté. Usted no es gobierno, ¿verdad?, me dijo con esa mirada de «he visto promesas que no se cumplen». No, soy carguero. Entonces no me prometa nada. No prometí. Llamé a Toño. Deja 2 plataformas, lámina, cemento, aislamiento. Llama a la banda de albañiles de don Aurelio. Paga de la caja de la empresa. Jefe, es mucha lana. No vamos a quebrar por hacer lo correcto, dije. En 3 días, el comedor tenía estructura nueva. Mi mamá se fue a cocinar ahí, y yo me quedé a lavar platos. Tenía que oler a jabón, no a cloro. El 4.º día, Itzel me llamó. BBVA, fideicomiso, autorizó la apertura del anticipo. Son 9.6 millones de pesos depositados en una cuenta de defensa, con candado. Te asignaron a un abogado interno para temas fiduciarios, el licenciado Molina. Abrí la cuenta. F 1960 ALZ Defensa. No podía usarlo para mí, solo para gastos de juicio, peritos, service fees auditables por el fiduciario. Perfecto. Con esa manguera, Hugo, mi abogado, empezó a operar. Metimos un amparo para congelar de manera prolongada las cuentas de Valtor y asociados conectadas al movimiento 2-3-6-4-8-17-90. Solicitamos un dictamen grafoscópico de mi firma en la supuesta sesión y pedimos al Registro Público de Comercio que inmovilizara cualquier movimiento de la SPV. El perito grafoscópico de la Fiscalía, la doctora Irais Santillán, me citó con manos de cirujana. Su firma de la sesión es copia de una firma de 2019 de un contrato de arrendamiento, dijo. Alguien la calcó y la puso encima. Mi dictamen no es opinable. Eso era vital. El 30% de esta historia cayó cuando Molina, el abogado del fideicomiso, me envió un correo a las 2:13 a.m. con un solo PDF y un mensaje. Esto cambia todo. Era un convenio firmado en 2019 por Abril, conmigo y un fiduciario, donde mi abuelo, en voz de su fideicomiso, condicionaba cualquier aportación de recursos a la SPV a que se mantuviera bajo la sombra del fideicomiso F 1960 ALZ. Ese documento convertía a la SPV en un activo bajo administración del fideicomiso y agregaba: cualquier cesión hecha sin visto bueno del fiduciario es nula de pleno derecho. ¿Qué significa eso? Que la cesión de derechos que usaron para mover el money era inválida no por mi capricho, sino porque el sistema que no sabían que me protegía estaba instalado 33 años antes de que yo naciera, y que el banco, como fiduciario, estaba obligado a activar contracautela internacional. Molina lo dijo claro. Podemos reventar el release del escrow con base en esa cláusula. Tanto el Banco de Laredo como el receptor en México deben atenderla. Hay tratados. ¿Y si me dicen que no? Hay jueces. Fui a ver a Abril. Esta parte me cuesta. La encontré en el depa de su hermana, con la mirada perdida. ¿Por qué Abril?, le pregunté sin teatro. Se defendió con los brazos cruzados. Luego se desplomó en una silla. Porque me harté de ser la mujer de... Porque Darío me dijo que tú ibas a sacarme de la empresa. ¿Quién te dijo eso? Me dolió oír cómo su cerebro se había armado una película. Tu primo.
¿Qué primo? Ellos siempre supieron que tú... No supo terminar. Siempre supieron que no eres Quiroga. ¿Qué? Tu abuelo cambió los papeles de tu papá. En el registro civil, tu papá fue adoptado por un Quiroga, pero es Alzate. ¿Qué te importa? Me importó porque me tocó el nombre de quien me dejó vivo. Se secó lágrimas con rabia. Darío me enseñó unos archivos. Dijo que tú no tienes derecho a nada si no eres hijo legítimo. Mi abuelo Previ... Me detuve. No iba a explicarle lo que yo apenas entendía. Te amé, dijo de repente. Lo juro, pero me pudrió pensar que siempre estabas con tu abuelo hasta en la tumba. Yo no contesté. Sentí sabor metálico otra vez. ¿Él te prometió amor? No, prometió control. Se quedó viendo la pared. Ya no puedo volver. No dije vuelve, dije. Te van a llamar de la fiscalía. Vas a tener que declarar. Asintió y por primera vez me miró con algo parecido a piedad. ¿Qué es la USB? Preguntó. La verdad que no te toca. Mientras Hugo y Molina apilaban oficios, me tocó ser la voz. Fui a la prensa local como quien va al mercado. Sin gritos, con papeles. Un periodista de investigación, Ernesto Palacios, tomó el caso. Puso en su nota el expediente, pixelando lo que debía, y una frase. Un fideicomiso de 1960 frena una estafa de $6.7 millones. El eco fue inmediato. En su reportaje sacó algo que me heló. Darío, el abogado, había litigado en 2018 un caso igualito, solo que entonces fue él quien defendió a una mujer a quien su esposo quiso sacar de una SPIV alegando firmas falsas. Patrón. El patrón era el patrón. La audiencia inicial llegó en 2 semanas. En la sala, el clic del micrófono sonó como un disparo. La jueza, una mujer seria de apellido Villanueva, escuchó al Ministerio Público acusar a Darío y a Abril por fraude específico, uso de documento falso y asociación. La defensa se burló. Señora jueza, todo lo que suenan son pleitos de pareja, no hay dolo. La perito Iray se levantó y puso sus hojas, su regla, sus puntos. Esto no es emotivo, dijo. Esto es grafoscopía. La jueza giró a la CNBV y a BBVA. ¿Ustedes qué dicen del candado 1960? Molina tuvo su momento. Se paró, acomodó sus lentes. Su señoría, esto no es un capricho de un banco. Es un acto jurídico que nació antes de que la mayoría de los presentes naciera. Se oyeron risas. No se rían, dijo la jueza. Aquí no se ríe nadie. La jueza dictó medida cautelar, inmovilización prolongada, prohibición de enajenar bienes y retención del 75% de los recursos mientras durara el proceso. No era lo que yo quería. Yo quería que todo el dinero volviera. Pero la justicia camina, como las grúas, despacio, y si te desesperas, les pegas. El gran giro no había llegado. Llegó cuando Ernesto, el periodista, me llamó a medianoche. «Consigue café», dijo. «Esto te va a quemar el sueño». Me mostró un PDF que había encontrado en el RPP, de esos escaneados como si los hubiera pasado una fotocopiadora vieja. Con un folio de 2003. Acta de fe de hechos, protocolizada en Notaría 62. Se deja constancia de que el abogado Darío Valtierra cambia de apellido. De Darío Ledesma Vázquez a Darío Valtierra Gálvez, por reconocimiento de paternidad del notario Valtierra. Y otro de 2011. Doy fe. Este instrumento actualiza beneficiarios de fideicomisos X y Y del notario Valtierra. Se incluye al hijo. ¿Cuál es el punto? Tu abuelo y el papá de Darío se conocían. Eso ya lo sospechaba. El papá de Darío tuvo acceso a índices de fideicomisos viejos, donde tu apellido Alzate se cruzaba con Santa Catarina, lote. O sea, no solo te conocieron, te buscaron.
Ernesto miró con esa cara de «esto ya es otra cosa». «Eso, Renato, es red de corrupción». Respiré hondo. «¿Pruebas?» «Esta, una bitácora del registro público donde alguien consulta el folio. 18043 ZOC 876, el de tu lote, en 2021. El IP de la consulta se rastrea a Estudio Baltor». No podía creerlo. El amor de Abril nació mientras consultaban mis papeles como si fuera un pastel en vitrina. Hugo me detuvo. «No nos vayamos por la línea fácil de que todos están coludidos. Se prueba con papeles, no con corajes». Y tenía razón. Pero algo adentro me pedía gritar. La segunda audiencia, la de vinculación, fue un teatro chiquito pero importante. La jueza Villanueva permitió incorporar el reporte de Ernesto como indicio, no como prueba plena, y solicitó a la fiscalía que, si había red, abriera otra carpeta. Se abrió. F. Hertza NL 2023-189 RC. Es así, tardaría. Mientras tanto, BBVA, ejecutando la cláusula, presentó ante un juez civil de Monterrey una acción de nulidad de cesión y pidió al juzgado de Nuevo Laredo, por exhorto, el reverso del release del escrow. El juez texano pidió algo: que un juez mexicano determinara la inexistencia de consentimiento. Y ahí entró el dictamen grafoscópico y la ilegitimidad por el fideicomiso. Tardó meses. En esos meses, yo viví con el sonido del sello húmedo en la cabeza y la idea de que filosofías bonitas no daban de comer. Entonces, el comedor de Don Trino me salvó la vida. Me pidió arroz, me pidió una estufa, me pidió un tinaco. Pude ayudar sin tocar un peso del fideicomiso, porque mis operadores, al enterarse, donaron días de salario. Una señora que vende gorditas en San Nicolás hizo una kermés. Itzel pasó un sobre con 2,000 pesos de su bolsillo. El mundo no es un lugar horrible cuando la traición ya dijo su nombre. Un día, ya para finales de año, me llamó la jueza. Hoy se resuelve el aseguramiento definitivo de los 6.7 millones. Las manos se me sudaban. Itzel estaba en la sala. Se sentó a mi lado y me susurró: «Mi papá estaría orgulloso». Hugo y Molina se acomodaron las corbatas. La jueza habló claro. Con base en la prueba pericial, el reconocimiento del fideicomiso, la cláusula de reversión y la acreditación de la traición utilizada para lesionar el patrimonio común, ordeno el aseguramiento definitivo y devolución a la cuenta de la SPV bajo administración fiduciaria. Asimismo, vinculo a proceso a Darío y a la señora Abril por los delitos ya mencionados. El aire se puede masticar cuando alguien dice estas cosas. Yo mastiqué un pedazo de mundo en ese instante. Abril me miró desde el otro lado con ojos que yo aún amaba. Esa es la traición, que uno no deja de amar al mismo tiempo que deja de confiar. Al final, me dijo en corto: «Lo único que nunca te voy a perdonar es haberme hecho sentir invisible». Yo le dije: «Perdóname por no haber visto que estabas herida. No te perdono por el plan. La cosa no acabó ahí». El supergiro vino cuando, ya con el dinero en la cuenta administrada por el fideicomiso, fui a ver a Alma, la notaria, para firmar la actualización. Ella me estaba esperando con un expediente viejo. «Échale», me dijo. «Lo encontré en el Archivo General de Notarías de Durango, un protocolo extraviado». Era una adición de 1962, de puño y letra de Lázaro. Cláusula de prueba moral. El fiduciante ordena que, antes de cualquier liberación de recursos al fideicomisario para su disfrute personal, éste acredite que salvó el comedor de Don Trino con recursos no provenientes del fideicomiso. En caso de no acreditarlo, el fideicomiso reversará los frutos a la Fundación Mesa Digna por 20 años. Mis ojos se llenaron de agua. «¿Qué hiciste?», preguntó Alma. «Lo salvé». «¿Cómo lo compruebas?». Le enseñé fotos, facturas, testimonios. Traje al propio Don Trino.
con su sombrero, a la notaría. Firmó con su huella. Almita puso su sello. Cumplido, dijo. La liberación no era un cheque con mi nombre. Era algo mejor. Era una carta del banco. Por la presente, el fideicomiso F 1960 ALZ instruye a su fiduciario a constituir una fundación con 15 millones de pesos para apoyo a comedores de operadores y a liberar al beneficiario una renta mensual equivalente al 1.2% del valor del bien, actualizado por UDIs por 10 años. Al término, el bien podrá disponerse según consejo del fideicomisario. Comité, fiduciario, notario, águila y representante de comedores. Itzel sonrió. Te amarraron bonito. Mi abuelo me conocía. Me puso una rienda amorosa. Algo faltaba. La red. La carpeta de corrupción apenas caminaba. Ernesto sacó otro reportaje. Índices tóxicos. Demostró que, durante años, ciertos despachos tenían acceso privilegiado a registros notariales y registrales. La fiscalía citó a ex empleados. Uno habló. Dijo que en 2021 recibió una lista de 16 apellidos con naranjas y que tenía que avisar si aparecía alguno en el sistema. Alzate estaba en la lista. Era un operativo de cosecha de herederos, de detectar patrimonios añejos y vender los cuerpos de esos patrimonios a los litigantes. Lo entendí. No era que mi esposa y él se hubieran enamorado primero. Fue que me olieron primero. Duele, pero te da una extraña paz ponerle nombre al monstruo. La audiencia final no fue de película. Fue una sala con mal café y luz de neón parpadeante. Darío llegó sin corbata. Estaba cansado. Abril con un suéter gris. La jueza les concedió el derecho a un procedimiento abreviado si aceptaban su responsabilidad. Abril lloró. Lo acepto, dijo. Acepto que firmé y que sabía. La jueza le impuso pena conmutada por reparación del daño y servicio comunitario. A Darío no le fue igual. A él le dictaron prisión preventiva justificada. Su carpeta era más grande. Señor Valtierra, dijo la jueza, este tribunal no castiga su amor, castiga su plan. No voy a mentir. Me alegré. Luego me dio vergüenza alegrarme. Al salir, Itzel me tomó del antebrazo. Hay una última cosa. Me llevó a un cuarto. Abrió un cajoncito. Hizo ese clic. Adentro, un sobre con el sello de Banco de Comercio. Mi papá me pidió que te lo diera cuando se cerrara lo grande. Abrí. Una foto de mi abuelo y ella, de niña, comiendo en el comedor de Don Trino. Atrás, escrito: el amor verdadero huele a tortillas, no a cloro. Con el tiempo, y con la renta liberada, no me fui a comprar un coche. Me fui a La Rumorosa, sí, pero en camión, a dejar una estufa industrial a una señora que da desayunos a operadores. Abrí una fundación, Ruta Digna Lázaro. El primer proyecto fue equipar con chapa, mesa, lavaderos y filtros de agua a 5 comedores en Monterrey, Saltillo y Durango. Pusimos un mural en el de Don Trino con un águila. En una esquina, pinté en pequeño, Cláusula 9. Ahora sí, voy a cerrar un misterio que dejé abierto desde el principio. Esa etiqueta de evidencia FGKTNL 2023-115 FA pegada en la bolsa de mi teléfono, la que vi justo antes de que me lo apagaran. No fue casualidad. No fue que me lo apagaran así nomás. Fue que, cuando Itzel fue a activar el candado, alguien en su banco quiso extraviar mi teléfono para que yo no pudiera aceptar con mi voz. El de seguridad que me acompañó, un señor de bigote, metió el celular en una bolsa con etiqueta de evidencia, como para que no lo manosearan. Me lo explicó meses después. Perdón por el susto, joven. Yo vi a 2 tipos de traje queriendo pedir video call para biometría. Por eso le puse etiqueta, para que nadie lo tocara. Ese señor, que gana menos de 12,000 pesos al mes, me regaló más que tiempo. Me regaló el margen de maniobra.
Y hay otro misterio. La libreta que ignoré un año. ¿Por qué no la abrí? Porque estaba demasiado ocupado siendo exitoso. No quiero que se vayan de aquí sin eso. La prisa es el cloro que te echan en los ojos para que llores cuando te quitan algo. Tuve que aprender a no correr y a oler. A veces me preguntan si extraño a Abril. Sí. En Navidad, cuando mi mamá pone buñuelos, y cuando veo una mujer con el cabello agarrado y ese gesto de yo puedo con todo. ¿La perdoné? Sí, como se perdona a quien te empuja sin saber que atrás hay una barranca. ¿Volvería? No. A veces las historias de amor son tan caras que no conviene recomprarlas. Cierro con un detalle que quizá no debería decir, porque parece cursi. El 7 de enero de este año, en el comedor, hicimos pozole. Llegó un operador que se me quedó viendo raro. ¿Usted es el de los millones? Me reí. No, yo soy el del café de olla. Se rió. Vi su historia. La compartí con mi esposa. Me apretó la mano. Suscríbete al canal del compadre, le dije. Bromeó. Le di like. Ese día entendí que esto que están escuchando no es para regodearme. Es para que, si alguien huele a cloro en su casa y oye un clic de cerradura que suena a disparo, se pare y pregunte. Y no se trague la broma de las capitulaciones de broma. Si esto les movió, denle like, compártanla con esa persona en quien confían y suscríbanse. Cuéntenme en los comentarios. ¿Creen que Abril me amó alguna vez o todo fue parte del plan? Un último acto. Fui a la tumba de mi abuelo, en un pueblito cerca de Durango. Dejé la libreta sobre la lápida, abierta en la cláusula 9. Le hablé como se habla con quien ya no está. Ya cumplí, Lázaro. Pero no soy tu nieto porque me dejaste un lote. Soy tu nieto porque me enseñaste a poner un comedor antes que un carro. El viento olía a lluvia. Endulzar el mundo, decía mi abuela. No echarle cloro. Caminé de regreso con la sensación de que el sello que más vale no hace ruido. Se pone en el pecho de uno cuando decide quién es.